Bien, amigos, tal como les anunciamos, vamos a darle la bienvenida, ¿verdad? Ya formal a nuestro querido compañero, amigo, colega, el doctor Porfirio Cabral. Pochi. ¿Cómo está la cosa, Rafa? Bien, Qué bien, bueno, de verdad. viendo los ambientes, viendo el problema de Venezuela, viendo todo eso, pero vamos a esperar en Dios que se pueda resolver eso. Pochi, déjame decirte algo. Ajá. Este no es un programa No, de no, política, ustedes no lo lo saben, creo. ¿verdad? Pero nosotros tenemos muchos amigos venezolanos. Claro. Venezuela es un país hermano, inclusive de otras latitudes siempre dice que nos parecemos, hasta como hablamos, costumbres, etcétera. Y aquí hemos acogido en los últimos años a muchos hermanos venezolanos. Primero, porque la vida es así. Primero habían dominicanos que emigraban a Venezuela. Claro. Y había en Venezuela una buena colonia de dominicanos. Si nos vamos a tiempo muy atrás, tenemos que recordar que nuestro padre de la patria, el patricio Sí, Juan Pablo Duarte, allá fue que se asiló. se fue a Venezuela asilado y murió en Venezuela. Ahí falleció. O sea que desde ese tiempo nos une un lazo especial con la hermana patria, el hermano país de Venezuela. Sin embargo, sin entrar en detalle, todos sabemos lo que ha pasado en los últimos 25 años en Venezuela, sobre todo en estos últimos años del gobierno actual. Hay una situación muy difícil en estos momentos, que solamente nosotros queremos hacer una exhortación o un ruego, una súplica al Todopoderoso para que no pase una gran tragedia y no haya grandes derramamientos de sangre, porque ya lo hay. Ya lo hay, lamentablemente. Ojalá que los hermanos venezolanos puedan encontrar una salida rápida, armoniosa, entre comillas, a esta situación, y que haya el menor número posible de víctimas, ¿verdad? Es una salud, un tema duro de salud. momento. Venezuela es un país, inclusive, con una buena medicina. De aquí se iban. No se formaban. Mira, yo estuve a punto de irme a hacer una especialidad al hospital Carlos Arévalo en Venezuela. Sí, lo mandaban siempre de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas, de ese hospital. Y conocemos colegas venezolanos. Ahora mismo nosotros tenemos aquí muchos técnicos, muchos jóvenes universitarios y bien preparados de Venezuela, que están ayudando en diferentes tipos de empresas y en el campo también de la medicina. O sea que nada, un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos venezolanos, ¿verdad? Que Dios los acompañe y que puedan salir con bien de esta difícil situación. No podemos hacernos caso ajeno. Entonces vamos a hablar de la hepatitis. Rafa y amigos televidentes, ¿qué ocurre con la hepatitis? El día 28 de este mes se celebraba el Día Mundial de la Hepatitis. Sin embargo, no hubo ni una publicación en un periódico. Poco ruido. Pero ¿qué ocurre con la hepatitis? Señores, y lo habíamos dicho durante la crisis dura del COVID. Señor, la hepatitis mata más gente y se transmite más que el COVID, que otras enfermedades. Sin embargo, no le hemos hecho caso. ¿Qué está ocurriendo? Sucede que la hepatitis es una enfermedad viral que se transmite por varias vías, y ya tenemos en pantalla, pero las principales, oigan qué es lo que ocurre con la hepatitis. Se transmite por alimentos, por agua, por actividad sexual, hasta por tatuajes se transmite la hepatitis. Y una de las principales, por falta de higiene. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que es interesante que la hepatitis tiene una clasificación que va hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E. Cada una de ellas tiene esa clasificación porque tienen una manera de transmitir, y en alguna diapositiva más adelante veremos la diferencia de eso. Ahí tenemos los tipos. Ahí falta la E, que en otra diapositiva está. Pero ¿qué pasa con los síntomas? Se transmite también por transfusión de sangre contaminada y se puede transmitir por el uso de jeringuilla. Ese tipo de hepatitis. La más frecuente que tenemos ahí en pantalla es la B, porque la B es que da manifestaciones más floridas y no pasa desapercibida. Cuando tiene hepatitis B no pasa desapercibida. Entonces, esa es una característica. Pero hay una
que es más abundante que la B, que es la A, pero los síntomas aparecen 2 o 3 semanas después de tú adquirir la enfermedad y tú no te das cuenta porque parece una gripe ligera. La B sí te da la ictericia, te da la calcificación, te da mucho vómito, náuseas, y por eso la gente tiene a veces hasta que hospitalizarse de la hepatitis B. ¿Qué ocurre? La hepatitis A y la hepatitis B tienen vacunación. Ahora, la hepatitis C, la D y la E, por ejemplo, la E no tiene vacuna, porque es una complicación combinada de otros síntomas. Y los síntomas se pueden presentar, señores, oigan esto, de 2 a 10 semanas de tú adquirir el virus. O sea, yo la quiero hoy y entre 2 y 10 semanas es que yo puedo dar manifestaciones. Esa hepatitis la adquieres tú hasta en los alimentos y la agua contaminada y la falta de higiene. O sea, ¿qué te quiere decir? Señores, que es una enfermedad básicamente de lo que comemos, de lo que bebemos y de lo que nos queremos curar. Sí, así es. Entonces hay que tener mucho. Entonces ahí, por ejemplo, vemos el origen, los síntomas, cómo debemos cuidarnos. Y yo le voy a decir en síntesis cómo es que debemos cuidarnos. Lavándonos las manos y teniendo estrictas medidas. Esa es la principal medida. Tú no puedes usar... y es tan sencilla y la gente no se acostumbra a acabar de hacerlo. Yo incluso siempre le digo o mis familiares, amigos, o los que he tenido como paciente, uno de los mejores hábitos que usted puede desarrollar para cuidar su salud es tan simple como higienizarse sus manos. Claro. Varias veces al día, de forma automática. No es de una forma enfermiza, no, exacto. Ni mucho menos sino un protocolo que le perturbe su tranquilidad, ni nada por el estilo. Sino, como dice Pochi, de una forma protocolar. Estuve saludando a varias personas. Cuando tengo oportunidad de ir al baño, me lavo mi mano con agua y jabón, ¿verdad? Después de comida me lavo mi mano con agua y jabón. Y hacer eso 3 o 4 veces al día. Como siempre estamos en contacto con otras personas o agarrando objetos o cosas que pueden estar contaminados por virus, por bacterias, pues, y más con el tema de la hepatitis. Claro, definitivamente. Porque ocurre, Rafa, y es muy interesante, por ejemplo, el siguiente cruce. Al que le da hepatitis B, es casi seguro que le va a dar hepatitis D. Porque la causa es el contagio directo o que tú hayas tenido la hepatitis B. O sea que cuando tú tienes, ahí tenemos un cuadro que es perfecto. Por ejemplo, ahí vemos que la hepatitis B hace que te dé la D. Ahora, la hepatitis C, por ejemplo, esa se transmite por contacto sexual y no tiene vacuna. O sea, ¿cuáles son las combinaciones peligrosas? La hepatitis C no tiene vacuna. Y la hepatitis D tú la vas a adquirir porque tenías la hepatitis B. O sea, no hay manera, es muy difícil que tú no tengas la D sin tenerla. Entonces, la hepatitis E, que eso es por la falta de higiene y los alimentos y agua contaminada. Y esa no tiene vacuna que tampoco. Casualmente es algo muy común en nuestro país, lamentablemente. Lo primero que el agua contaminada, ¿cuál es el tema? Acuérdate que tenemos un tema con la accesibilidad al agua potable. Exacto. Entonces es muy importante que la población domine este rejuego. Y la única manera es potabilizando agua, lavándose las manos y los alimentos que estén bien preparados. Eso de comer alimentos en una fonda, en una esquina y eso, tú puedes adquirir cualquiera de las hepatitis fácilmente. Porque todas sí se transmiten por alimentos. Y es una mala costumbre que tenemos los dominicanos, ¿verdad? No, porque no hay un control. Que nos gusta comer mucho en la calle, ¿verdad? Y nos gustan mucho las frituras. Y no es solamente en este caso el tema de las grasas, sino el tema de la contaminación de los alimentos. Entonces, por ejemplo, la hepatitis B se puede transmitir de madre a niño cuando está embarazada. La B. La madre se la puede transmitir directa al niño. Las otras no la transmite la madre, pero la B sí. Entonces, sí que tenemos de ventaja que la hepatitis más complicada que puede generar cualquier situación, que es la B, tiene su vacuna.
Entonces, dentro del esquema de la vacunación, tienes tú que llevar tu siempre tratar de vacunarte de hepatitis. Sin embargo, Pochi, y yo creo que eso nos va a comprometer a invitar a algunos de nuestros colegas gastroenterólogos más adelante. Porque yo siento, no sé, tengo la impresión de que la vacunación contra la hepatitis B ha bajado en nuestro país. Sí, así como han disminuido otras. Es que tú lo estás percibiendo de algo real. Por ejemplo, tiene que ser un esquema obligatorio. Te voy a explicar, por ejemplo. Cuando nosotros íbamos a entrar a una facultad de medicina, tú tenías que vacunarte contra la hepatitis B. Claro. O sea, eso te lo exigía la universidad, no ni siquiera el hospital. Así es. Entonces, por ejemplo, todo el personal de salud obligatoriamente tiene que estar vacunado. Pero cuando hablamos de personal de salud, no estamos hablando de médicos y enfermeras, estamos hablando del camillero, de las que cocinan. No sé, ¿tú me estás entendiendo? Sí, de todo claro. Hasta del personal administrativo del hospital. Claro. Todos los que de una forma u otra ahora tú vienes y interactúan. preguntas en un hospital quiénes están vacunados y posiblemente el área administrativa no esté vacunada. ¿Me entiendes? Entonces, entonces creemos que el área de la salud, y recuerden que esto es un programa que asegure su salud, ese eslabón pequeño es el que sigue generando las enfermedades. Sí. Y te digo, el que tú crees que es el menos insignificante. En algún momento se hizo un gran esfuerzo y digamos, fuimos bien proactivos con impulsar la vacunación contra la hepatitis B. Pero yo ahora siento que eso se ha perdido. Si uno hiciera una encuesta general en el país completo, yo, aparte de aquellos niños jóvenes que son vacunados contra la hepatitis B por los pediatras, fuera de eso, y como tú dices, el personal de salud, yo creo que hay mucha gente que no se ha puesto la vacuna contra la hepatitis otra cosa, B. Al que le da también la hepatitis B que ya te dio, tú quedas marcado con la hepatitis B para toda tu vida. Entonces, ¿qué es algo que tú tienes que prevenir que no le da? Porque ya le he dicho que el que tiene la hepatitis B va a tener la hepatitis D. Sí, claro. ¿Me entiendes? Porque viene decomponiéndose. Y sabemos, Pochi, bueno, no tanto la B podría ser, pero más la C todavía, que puede llegar a desarrollar incluso en un futuro un cáncer de hígado. No, la C te lleva al cáncer. Entonces, la C tú la quieres por sangre contaminada, por jeringa. Entonces los drogadictos que usan jeringa, esto la están transmitiendo. Exacto. Y la gente que se hace tatuaje. Sí. Todo el Ahí que se vemos hace los tatuaje, síntomas de la B. Sí, no, eso porque la B es la que da síntomas más floridos. Exactamente. Las otras cuando te aparecen exceptuando la A, claro, que pasa casi desapercibido, pero no deja de ser una hepatitis. Pero la C se convierte en cáncer. La D viene por haberte dado la B. Y entonces la E se transmite por falta de higiene, alimentos y contacto sexual. Entonces, de las actividades que hace el hombre, contacto sexual, alimento y tomar agua. Sí, exacto, sí. O sea que, ¿cuál es aún alta la probabilidad? Entonces, el que tiene hepatitis, cualquiera de ellas, la vez que la tiene mayor manifestación, no puede transfundir, no puede donar sangre. Ni las personas tatuadas, ni las personas que han tenido hepatitis B pueden ser donantes de sangre. Eso hay que tenerlo muy pendiente. Pero muy pendiente. Aunque se acostumbra en el interrogatorio, ¿verdad? Que se hace en los centros de donación. Ajá. Se acostumbra a hacer la pregunta, por supuesto, pero eso es muy importante porque quizá ya no tanto, pero en el pasado no era muy raro ver casos de hepatitis B por donaciones de sangre, gente que recibía en un tema de salud X, una situación determinada, tenía que recibir sangre y la sangre estaba contaminada. De hecho, todavía tú corres el riesgo de que cuando tú compres una sangre en un laboratorio que no te ha habilitado, puedes correr ese riesgo todavía, porque la sangre sale en cara por todos los reactivos que se hacen para determinar las enfermedades. Exacto, claro. Entonces, eso es un tema que a veces, yo soy de lo que digo, que ha retrasado
la cultura bien de la donación de sangre, porque no tenemos todos esos controles o esa cultura, y por eso tenemos uno de los países que tenemos más escasez para adquirir sangre. Sí. Eso es más complicado. Sí, porque tampoco hay una cultura de donación de sangre, como tú dices, lamentablemente. Entonces ella le dice, eso es seguro. Entonces, esa moda de estarse tatuando, porque no hay control, no hay habilitación ni control de habilitación, Rafa, en los centros que hacen tatuajes. ¿Quién lo supervisa? Nadie. Y con el peligro, Pochi, como se ha convertido eso en una terrible moda, claro, sobre todo en nuestra juventud, en nuestros adolescentes o jóvenes adultos, no solamente aquí en nuestro país, en el mundo entero. Es una cosa que hay países donde más de la tercera parte de los jóvenes de ambos sexos se han hecho algún tatuaje. No, y se transmite la cultura de los artistas. Todos los artistas empiezan a tener tatuajes. Sí, entonces ellos creen que ese es el modelo a seguir. Es más que una moda, ha sido algo bueno. Y eso es muy peligroso, estarse haciendo tatuajes. Primero porque esa tinta también te va a hacer daño. Te puede transmitir la hepatitis. Claro. Y segundo, los centros de tatuajes no tienen habilitación. O sea, donde tú vas a poner en un hospital, que tú vas a poner inyección. Hepatitis, entre otras cosas. Sí, porque también podía ser HIV, podía ser SIDA también. Todo, exacto, que se ha dejado para decir algo, ¿verdad? Exacto, para poner el paquetico. Tenemos ahora hasta sífilis, cualquier cosa. Hay muchísimas enfermedades que podrían ser transmitidas a través de y la aguja sí transmiten casi seguro. Claro. Porque a veces tú te le pegas a alguien que tenga hepatitis y no necesariamente tú te vas a contagiar, pero si te pusiste la aguja, de hecho, eso sí es seguro. Ahí no hay vuelta a flor. Entonces esas son de las cosas que tenemos que informarle a nuestra población para que pueda asegurar y prevenir su salud adecuadamente. Importantísimo eso. Yo creo que estamos bien ilustrados y orientados sobre este tema de la hepatitis, ¿verdad? Podríamos pasarnos días hablando de hepatitis. Sí, porque después viene súper amplio. Después viene el tema del manejo. Yo creo que Pochi, como de costumbre, nos trata de hacer un resumen que nos ilustre bien. Y que evitar adquirir la enfermedad, porque luego que la tiene que ir al gastroenterólogo, manejarte, y ahí que nosotros no queremos. A ver, como tú decías, consecuencias permanentes. Así que, señores, no se muevan de ahí, porque tenemos, por supuesto, mucho más contenido de interés para ustedes aquí en Asegure su Salud. En Seguros Reservas sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia para estar protegidos en cada etapa. Por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control, toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com.